3 de septiembre del 2021, son las 6:48 de la mañana y vamos a comenzar la presentación de un caso clínico por parte del grupo 1, versión 2021-1 de la electiva Pensamiento Clínico. Grupo, tiene su tiempo, por favor. Ya estamos grabando. ¿Listo? Prendemos cámara cada que alguien esté hablando, por favor. Comenzamos. Bueno, entonces hoy vamos a empezar hablando de un caso sobre amiloidosis cardíaca. Entonces, me dicen por favor si ya cambió la diapositiva. Ya cambió, ya, todo bien. Listo, entonces el orden en el cual vamos a realizar la exposición, primero vamos a hacer un resumen de los datos positivos sobre el caso clínico, luego vamos a hablar de los problemas de identificación, la patología y los diagnósticos diferenciales, la explicación fisiopatológica, la aplicación de las leyes diagnósticas, la correlación clínico-paraclínica y los diagnósticos diferenciales. Entonces, sobre los datos positivos, vamos a tener un paciente que consultó porque me ahogo mucho y pasa cuando hago esfuerzos mínimos. Entonces, tenemos un paciente masculino de 38 años de edad que es procedente de Lambayeque, es obrero de construcción y actualmente pues... Cambiamos la diapositiva, Aleja. No se está cambiando. Ahora sí. Ya, ahora sí. Es un paciente que actualmente se encuentra desempleado y fue derivado a cardiología por medicina oncológica por un cuadro clínico consistente en disnea de moderados a pequeños esfuerzos, disfonía, tos con expectoración verdosa, cuya cantidad pues no es tan abundante. También acompañado de edema de miembros inferiores desde hace 4 meses. Tolera el decúbito y niega palpitaciones o dolor en el pecho. Sigamos. Antecedentes. Sí cambió. Sí, ya. Listo. Entonces, como antecedentes, tenemos un paciente que ingresó a la institución el día 23 de diciembre del 2014, cuyo tiempo de enfermedad hasta el momento eran de 2 meses, caracterizado, como se dijo anteriormente, por disnea y fatiga severa al deambular y una pérdida de peso importante que fueron de 12 kilos en 2 meses. El diagnóstico se le realizó el 31 de diciembre del 2014 y fue mieloma múltiple por IgA. Recibió tratamiento con ciclofosfamida, talidomina, dexametasona y losartán. Se le diagnosticó enfermedad renal crónica el 11 de febrero del 2015. El paciente refiere que es muy mal adherente al tratamiento, lo inicia y lo suspende cuando no desea tomarlo, y el abandono de ese tratamiento fue alrededor del 2016 y en el 2017 retoma nuevamente el tratamiento, en donde al instaurarse se dan cuenta pues de que el paciente ya se encuentra en muy malas condiciones de la enfermedad, entonces se inicia el manejo con bortezomib, dexametasona, talidomina y calcio. Y en el año 2018 es cuando se le diagnostica la amiloidosis colónica, que pues es una complicación de la enfermedad de base con la que venía, de oncología. Me dicen porfa si ya pasó la diapositiva. Sí, Aleja, ya. Listo. Entonces, al examen físico tenemos un paciente con presión arterial de 60, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, saturando al 95%, frecuencia respiratoria de 28 por minuto,
Como encuentros clínicos encontramos una ingurgitación yugular, ruidos cardíacos que se encontraban al momento del examen rítmicos regulares, sin soplos y no presentaba tercer ruido. Encontramos edema de miembros inferiores con fobia positiva, grado 4, murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares y pulsos periféricos simétricos. En la evolución, pues tenemos un paciente que se le instauró el tratamiento previamente mencionado, tiene una evolución tórpida, pues porque el paciente sigue con su insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una insuficiencia cardíaca por la amiloidosis cardíaca. Este paciente vuelve a entorpecer el tratamiento porque lo abandona. Encontramos también que cuya enfermedad renal crónica se reagudiza. Presentó también una anemia moderada y posteriormente cursó con una sepsis con un punto de partida respiratorio, finalizando con un shock distributivo que no respondió a tratamiento, por lo cual fallece en el año 2018. Me dicen, por favor, si ya cambió la diapositiva. Sí, Aleja, ya cambió. Listo, entonces en cuanto a los problemas identificados con el paciente, tenemos que él tiene pues una disnea de moderados esfuerzos, un edema de miembros inferiores, tiene taquipnea y pues ingurgitación yugular. Se le realiza una ecocardiografía en donde encuentran una disfunción sistólica del No ventrículo hablemos izquierdo. de paraclínicos todavía, muchachos, no hablemos de paraclínicos. Recuerde que eso lo dejan para lo último. Lo mismo que cuando inicien la presentación, traten de ni siquiera contar lo que ustedes ya saben que el paciente tiene para que de cierta manera siempre aparezca un esfuerzo máximo para hacer uno el diagnóstico al final. Recuerden también que lo primero que uno hace después de la historia clínica es tratar de hacer como un resumen de datos positivos del paciente. Por ejemplo, el punto número 1, después de presentar la historia clínica, pues sencillamente lo que uno dice es que es un paciente varón, hombre, de 38 años de edad, de profesión X, con un cuadro clínico crónico, no agudizado, de disnea progresiva, edema de miembros inferiores, y pone obviamente los otros datos. Es un paciente con un diagnóstico de un mieloma múltiple y una amiloidosis diagnosticada, una poca adherencia al tratamiento, unos medicamentos como la ciclofosfamida, como la dexametasona, creo que está recibiendo anticuerpos monoclonales y los datos al examen físico. Entonces, en el segundo punto identificamos problemas, por favor se devuelven, porque es que a esta altura ustedes ya deberían tener claro eso. Si bien ahí colocan, ahí no hay que poner ecocardiograma, ni hay que poner ningún paraclínico. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista sindromático, ¿cuáles son los síndromes identificados en este paciente? Es que les digo porque a esta altura ustedes ya deberían tener esto muy claro. Recuerde que cuando uno habla de problemas, síndromes o signos, trata de englobar el paciente en unos síndromes. Entonces la pregunta para el grupo es, ¿cuáles síndromes tiene claramente identificada este paciente? Por favor. Síndrome de dificultad respiratoria. Bueno, síndrome de dificultad respiratoria crónica agudizado. Listo. 1, 2. Se podría también hablar de un síndrome cardiovascular. Pero es que hay que ponerle apellido, Aleja, hay que ponerle apellido a eso. Siempre hay que ponerle apellido, tratar de englobarlo en algo, porque síndrome cardiovascular no dice mucho. El síndrome de dificultad respiratoria crónica es muy grande y a eso le caben otros síndromes. El paciente consultó principalmente por un cuadro crónico de disnea y edema de miembros inferiores, con unos hallazgos al examen físico como la ingurgitación yugular y todas esas cosas. Entonces, ¿eso cabe en qué síndrome? Que además ya termina siendo un posible diagnóstico al final. El de insuficiencia cardíaca. Entonces, síndrome de falla cardíaca. Síndrome de falla cardíaca. Acuérdense que cuando uno no tiene cómo englobar paciente en un síndrome, uno pone signos. Ejemplo, el paciente tuviera solo edemas. Entonces uno pone el signo de edemas
para tratar de eso después englobarlo en algo. Pero en este caso, el paciente tiene disnea y tiene edemas y tiene ingurgitación yugular, o sea, tiene varias características que pertenecen al síndrome. Entonces, en problemas identificados, claramente es un síndrome de dificultad respiratoria crónico agudizado y un apellido, posible síndrome de falla cardíaca. Y trata después entonces de englobar. Lo otro problema identificado es que el paciente tiene una patología tumoral. Entonces uno dice, un problema identificado es que es un paciente con un mieloma. Y si uno quiere poner algún problema identificado de contexto, es un paciente con poca adherencia al tratamiento. Es un paciente no adherido, lo cual genera muchos problemas. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Aquí no se coloca para clínicos para nada. Aquí se coloca síndromes los más importantes para que en el siguiente acto se haga los diagnósticos diferenciales. Entonces, entre otras cosas, dentro de los datos positivos hay que poner, el paciente no es un hipertenso, el paciente no es un cardiópata previo, el paciente no tiene un infarto previo, no tiene coronariopatía, el paciente no tiene EPOC previo, el paciente no tiene enfermedad valvular. Eso hay que ponerlo como una posibilidad, porque ahí es donde le va a apuntar al diagnóstico etiológico. Cuando usted mezcla síndrome en el contexto de un paciente con mieloma múltiple, por ejemplo. Ahí porque también el otro problema es que tiene un diagnóstico de precisión por antecedente personal de una amiloidosis. Entonces usted junta un concepto con el otro y empieza a buscar conectores. ¿Qué relación hay entre la falla cardíaca y el mieloma? ¿Qué relación hay entre la falla cardíaca y los antineoplásicos? ¿Y qué relación hay entre la falla cardíaca y la amiloidosis? ¿Hay correlación directa o no hay correlación? Entonces, todo eso lo está elaborando uno mentalmente, siempre que se enfrenta al paciente. Continuamos con diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces como diagnóstico diferencial, pues como está hablando el doctor, entonces se tiene que hacer entre amiloidosis primaria y mieloma múltiple, con amiloidosis asociada. Entonces, Porque, vea, qué pena pararlos, pero es que parece que hasta a esta altura no me la han cogido todavía. Yo no voy a pensar si usted identificó ¿cuál fue el problema principal identificado? ¿Cuál fue el mieloma, problema que acabamos de identificar principalmente? La mieloma. insuficiencia respiratoria. Síndrome, no hablemos de insuficiencia respiratoria El porque síndrome de insuficiencia. eso hay que ponerle, la insuficiencia respiratoria, eso tiene otras connotaciones. Estamos hablando de un síndrome de dificultad respiratoria crónico agudizado y de un posible síndrome de falla cardíaca. Cuando usted habla de diagnósticos diferenciales, yo no puedo hablar de mieloma de una. ¿De qué tengo que hablar? ¿De qué tengo que hablar? De una enfermedad oncológica o De una falla descompensada, de un No, EPOC. entonces usted tiene, si tiene falla cardíaca, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de una falla cardíaca? Todo lo que dé síndrome de dificultad respiratoria crónica. ¿Sí? Todo una lo que dé neumonía. síndrome de dificultad respiratoria crónica. ¿Cómo cuáles? Todo lo que les cuesta a ustedes diferenciar entre eso y otra cosa. ¿Qué hubo? Ustedes están en octavo semestre, ¿no? ¿En qué semestre está? Bueno, sí están en octavo semestre. A esta altura deberían tener. De pronto una Yo empiezo a decir, cardiopatía, una valvulopatía. entonces uno podría decir, listo, tengo los diagnósticos diferenciales para hablar de la etiología de la falla cardíaca y entonces empieza a decir la cardiopatía hipertensiva, porque tengo que decir, el paciente hipertenso no es hipertenso. Entonces uno dice, sale la cardiopatía coronaria. ¿Es coronaria? No, sale la cardiopatía valvular. No tiene antecedentes, no encontré soplo, sale. La cardiopatía por EPOC. ¿Es un EPOC? El mismo EPOC es diagnóstico diferencial de falla cardíaca. Sale. ¿Es un asmático que produce síndrome de dificultad respiratoria crónica? Sale. ¿Es una EPID?
¿Tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa? No, hasta el momento no. Por ahora no. Entonces, ojo, muchachos, ojo. Por eso es muy importante. Cuando usted identifica el problema, identifica síndromes. Y si identifican síndromes, identifican diagnósticos diferenciales. Entonces, usted se va al Access Medicine que tiene y busca disnea crónica y busca falla cardíaca. Y si quiere, tome pantallazos de ahí y traiga diapositivas. Pero no se venga de una a pensar que el mieloma múltiple. En la ley de lo más frecuente, lo último que piensa es que una falla cardíaca es por el mieloma múltiple. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que es la ley de la prioridad. Es decir, y uno conecta una cosa con la otra. Necesitamos descartar que ese paciente no esté haciendo una disnea crónica y una falla cardíaca por el mieloma múltiple per se o por la amiloidosis. Entonces empieza a hacer toda el análisis. Entonces, los voy a dejar que continúen. Los voy a dejar que continúen porque si no, no vamos a terminar nunca. Hágale, muchachos. Dale. Continuamos, por favor. Bueno, para hablar un poquito de la fisiopatología, debemos tener en cuenta pues que la amiloidosis es una enfermedad muy poco frecuente, tiene una incidencia aproximada de 3 a 5 pacientes por millón al año y tiene una característica muy importante. Perdón, devolvemos una diapositiva que es que no escuché diagnósticos diferenciales. Solo vi una diapositiva que decía mieloma múltiple. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Solo identificaron mieloma múltiple. Patología cardíaca, cardiopatía, valvulopatía, hipertensión e insuficiencia cardíaca descompensada. Bueno, y hay un grupo grande que se les olvida y termina siendo el más importante del paciente. ¿Cuáles son? Enfermedad respiratoria. ¿La qué? El EPOC, la enfermedad pulmonar. EPOC, EPID, asma. Un grupo de patologías cardíacas, que no son ni la hipertensiva, ni la valvular, ni la isquémica o coronaria. Infecciosa. ¿Cuál? Infecciosa. No, otro grupo de patologías cardíacas. ¿Cómo se llaman? Dentro de los cuales está clasificación que es primaria, secundaria, la congestiva, la hipertrófica, la restrictiva. ¿Cómo se llama? El grupo de las miocardiopatías, que en últimas estoy seguro que este paciente termina con una miocardiopatía. Miocardiopatía, ¿por qué? No sé si por antineoplásicos, no sé si el mieloma múltiple per se puede producirlo, o no sé, obviamente al final el diagnóstico final del paciente. Entonces, ojo con eso, muchachos, continúen. Dale, ahora sí seguimos. Bueno, entonces, para continuar con la explicación fisiopatológica, lo primero que debemos tener en cuenta es que es la amiloidosis. Entonces, es una acumulación de proteína amiloide en el corazón, los riñones, el hígado u otros órganos. Entonces, como les venía diciendo, es una enfermedad muy poco frecuente, tiene una incidencia aproximadamente de 3 a 5 pacientes por millón al año y se caracteriza por ser más frecuente en hombres. Y la edad de presentación promedio de los pacientes es de 65 años. Entonces tiene una característica muy importante y es que afecta a los diferentes órganos y tiene unas proporciones características. Dice que lo primero que afecta es el riñón del 70 al 80%, en segundo lugar el corazón en un 50-60% y el hígado en un 25%. Además de esto, pues está el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y tejidos blandos que tienen como tal una frecuencia del 5%. Siguiente, porfa. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que existen 5 tipos de amiloidosis que comprometen pues al corazón como tal, que son lo que nos interesa en este momento. Entonces, por un lado, tenemos la amiloidosis primaria, que es de cadena ligera, tenemos la segunda, que es la familiar, tenemos la sistémica senil, tenemos la trial aislada y la sistémica secundaria.
Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? En que la más frecuente que se produce en los pacientes es la amiloidosis primaria de cadenas ligeras, ¿cierto? Entonces se caracteriza porque las fibrillas están constituidas por unas cadenas ligeras que dice que son tipo lambda o kappa y que se asocia a trastornos linfoproliferativos. Entonces, ¿a qué vamos? A que puede producir como tal un mieloma múltiple, una macroglobulinemia y puede tener linfomas el paciente. Entonces dice que en un 10 o un 15% de los pacientes se produce como tal la presencia de mieloma múltiple y la amiloidosis juntas, ¿cierto? Entonces tiene esta sintomatología como tal. Siguiente, por favor. Bueno, ya pasamos a la ley diagnóstica. Habla con Estefanía. Siguiente, por favor. Listo, empezamos con la ley de la prioridad. En la ley B, empezamos con la ley de lo más frecuente. La ley de lo más frecuente nos menciona que claramente, pues según la sintomatología o signos de los que tengan los pacientes, mediante esto vamos a buscar la enfermedad más frecuente que tenga el paciente. No se está presentando allá. Y primeramente deberíamos de pensar en una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cumple con los criterios de Framingham. Recordemos que los signos y síntomas que presentaba este paciente era ingurgitación yugular, presentaba edemas en miembros inferiores y presentaba disnea de moderados a grandes esfuerzos. Además, otra patología pues que se encuentra acá entre la ley de lo más frecuente podría ser la cardiopatía dilatada, ya que pues ese paciente presentaba hipocinesia global en los hallazgos ecográficos que se encontraron, ecocardiográficos. Y pues la principal causa de esta hipocinesia global sería la cardiopatía dilatada. Por esa razón se encontraría como entre los más frecuentes. Ahora seguimos en la ley de la prioridad. La ley de la prioridad pues nos menciona que toca descartar la enfermedad que más ponga en riesgo la vida del paciente. Y esta podría ser un shock cardiogénico, que toca diagnosticarlo pues de la manera más oportuna posible. Y otra podría ser la miocardiopatía restrictiva, ya que este paciente se mencionaba entre las conclusiones del reporte de casos que tenía un pronóstico de vida muy desfavorable, por lo cual podría tener una muerte súbita, ya sea por una arritmia cardíaca o pues incluso una falla cardíaca. Ya seguimos en la ley de la parsimonia, que la ley de la parsimonia nos comenta pues que la explicación más sencilla puede ser ese el diagnóstico, y aquí encontramos la insuficiencia cardíaca y las miocardiopatías en general. Ahora seguimos con la ley de Agatha Christie, en la cual encontramos como víctima sería el corazón, ya que el corazón produce el péptido natriurético atrial, y este es como el precursor de esta proteína amiloide. Por ende, pues este sería la víctima. Los culpables ya serían la misma producción excesiva de proteína amiloide. Las circunstancias sería lo que podría como predisponer al paciente para que presente esta amiloidosis, y el paciente ya presentaba un mieloma múltiple. Por ende, pues este es la circunstancia en la que se encuentra. Entre los cómplices encontramos la médula ósea, ya que es la que se encarga de producir la proteína amiloide. Y entre los afectados, como ya lo mencionó mi compañera, es el riñón principalmente, en gran medida, el riñón entre el 70 y 80%, en segundo lugar se encuentra el corazón en un 50-60%, y se encuentra el hígado en un 25%. Además también se encuentra pues como afectado el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y los tejidos blandos. Siguiente, por favor. Perdón, una corrección acá. Acuerde que la parsimonia no es la explicación más sencilla, sino que si usted tiene un paciente con múltiples signos, síntomas, por ejemplo, este paciente que tiene disnea progresiva, que tiene tos, que además de eso tiene edemas, que además de eso tiene ingurgitación yugular y que tiene otras cosas, pues lo más
posibles, o lo mejor es pensar que haya una sola patología que explique todo. ¿Y cuál es la patología que explique todo? Pues La sencillamente una insuficiencia cardíaca. miocardiopatía amiloidósica con un síndrome de falla cardíaca. Eso es como la corrección ahí. Y recuerden Listo. también que en este caso el arma letal o el arma homicida, pues termina siendo obviamente las proteínas que se producen en la amiloidosis, Ajá. y hay unos cómplices, y el cómplice podría ser primero un cómplice de no adherencia, el segundo cómplice podría ser una sobreinfección, y el tercer cómplice podría ser, por ejemplo, que se sumara allá los antineoplásicos, que son cardiotóxicos. Entonces ese puede terminar siendo la cosa. Entonces, en la ley de lo más frecuente no es, lo más frecuente es pensar en una falla cardíaca. Eso es lo más frecuente, y lo prioritario termina siendo lo más frecuente. Es decir, la prioridad es descartar que sea una falla cardíaca, porque finalmente las fallas cardíacas pues producen mortalidad alta y producen compromiso funcional de los pacientes. ¿Listo? Listo. Dale, continuamos. Bueno, entonces continuamos con la correlación clínico-paraclínica. Acá pues es importante mencionar que al paciente se le realizó un electrocardiograma, un ecocardiograma, un estudio de médula ósea, se le realizaron pruebas de función renal, ácido BUN, creatinina, principalmente. Y posteriormente se le hizo lo que es un trasplante de médula ósea. Bueno, entonces, así como hallazgos positivos que se encontraron en los paraclínicos que reportaba el paciente, que le reportaban al paciente, en el electrocardiograma se encontraron unos trastornos difusos de la repolarización ventricular. Em, en la gran mayoría, pues había aplanamiento de la onda T. No En el tienen los eco, exámenes. no, no, señor. Doctor, pues Grave, ya pero bueno. se los proyecten en el caso clínico. Porque es que la verdad, para agregarlos en las diapositivas no se veían muy bien, pues no se pueden identificar muy bien, pero ya se los voy a Bueno, proyectar. eso sería lo ideal, pero bueno. Si quiere, continúe. Eh, Sí, pero ahí se alcanza a ver rápidamente, ahí se alcanza a ver. Los complejos son estrechos, el RR regular, el ritmo es sinusal, el eje está en 0 grados, la frecuencia cardíaca está normal, está alrededor de 80. Eh, no, mire que es un electro que, a pesar de todo lo que el paciente tiene, no tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda, no tiene arritmias, no tiene bloqueos de rama, no tiene bloqueos AB. Prácticamente es un electrocardiograma normal. Yo no sé si encontraron algo, de pronto ni siquiera trastorno inespecífico de la repolarización, que podría uno encontrarlo en estos pacientes. Más bien en pero, este segundo electro se ve ajá. un aplanamiento de las ondas T. Entonces mire que es un trastorno difuso de la repolarización. O sea que el primero está bien, el segundo ya está afectado simplemente con trastorno difuso. Y tiene otra característica, y es que el voltaje eléctrico está muy bajo, que también es propio de los pacientes con sufrimiento miocárdico, o sea, con miocardiopatías. O uno encuentra unos voltajes muy altos por hipertrofias ventriculares, o el corazón termina con tanto problema de remodelación, de fibrosis, que simplemente no hay mucho músculo cardíaco para estar produciendo voltajes altos. Entonces, por más que el ecocardiograma seguramente muestre signos de miocardiopatía, pues aquí no se ve mucho diferente a los cambios de repolarización. No sé qué más dice por ahí. Listo. Bueno, Y en el eco que lee, ahí sí lo puede leer, porque ahí sí lo puede hacer la lectura. listo, doctor, pues ya le voy a reportar. Pues en la lectura que tenía del ecocardiograma decía que había una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo severa, con una Listo. FEBI de 27% y una hipoquinesia global, como también una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que dice que se puede observar en la figura 3B.
pues como lo patognomónico en la figura 3, B. Listo. Listo. También que esa hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo es tipo amiloide y que en el ecocardiograma se ve pues ese patrón moteado granular. Mire lo Que hay bonito, una... mire lo bonita esa imagen la imagen B, Sí, espectacular esa imagen, ¿no? sí, señor. El septo también se ve como engrosado. Dice como el septo se ve engrosado y definitivamente el ventrículo izquierdo, mire la cavidad como está de pequeña por la hipertrofia ventricular izquierda. Pero se ve bien bonita esa imagen. Listo. Continuemos, muchachos. Bueno, también reportaban en el ecocardiograma que tenía una dilatación de ambas aurículas del ventrículo derecho y que había un trombo pues en la aurícula derecha, que se ven representados en la figura 2B y la 5B, como lo estamos viendo ahí. Listo. También que había un derrame pericárdico, pero leve, y que había como tal una disfunción diastólica tipo restrictiva del ventrículo izquierdo, y que se encontraban con cierto, pues que se encontraba también con regurgitación mitral y tricuspidia, pero leve. Listo. Bueno, y eso era lo que reportaba prácticamente el ecocardiograma. Listo. Continuemos la presentación entonces. Bueno, ahí disculpe. Entonces al paciente también se le realizó un estudio de médula ósea. Aquí pues fue donde se le determinó que había un compromiso medular por neoplasia de células plasmáticas de tipo mieloide. Entonces pues ahí fue donde se le diagnosticó el mieloma múltiple de inmunoglobulina A y cadenas ligeras lambda S3B. Este paciente, pues, como ya habíamos mencionado, recibió tratamiento con ciclofosfamida, talidomida y dexametasona inmediatamente después de haber recibido el estudio de médula ósea. Al paciente también se le realizaron, pues, unos exámenes, pues, de perfil renal o de función renal, en el cual se mostraba una depuración de creatinina de 35 mililitros por minuto, una proteinuria de 2,15 gramos en 24 horas y una creatinina de 225 miligramos por decilitro. Entonces al paciente se le concluye también ¿Creatinina de cuánto? de 225, doctor. De 200 o de 2,25. Debe ser 2,25. Ah, Recuerda que la creatinina va hasta 1,3. ¿Y cuánto dio la tasa de filtración 2,25. glomerular? ¿Sí la tenía o no? Sí, 35 cc por minuto. ¿Para que tiene un estadio qué? Tiene una enfermedad renal crónica, estadio, eh, pues no es estadio 5 porque es menor de 15. No, Estadio, 5 es menor de 15. sí, estadio, no sé si 4A No, o es 4B. 4 En solo, es 4, menor. solo 4 4. es un Ah, estadio 3A. 3A. Sí, porque acuerde que el 3A, perdón, 3B. El 3A es cuando es mayor de 45 hasta 60, hasta menos de 60. Y 3B es cuando es por encima de 30 y por debajo de 45. Pero si está en 25, creo que Estaba está. en 35. 35. Listo, listo, continuemos. Bueno, y posteriormente al trasplante de médula ósea que realizaron al paciente, le tomaron un electrocardiograma. Y pues en ese se evidenció em, contracciones prematuras supraventriculares. Nuevamente también se le hizo un ecocardiograma y ahí ya tenía como tal instaurada una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y ya el resto del examen dentro de los límites de la normalidad. Listo. ¿Cuál sería el diagnóstico sindromático o definitivo? Eh, el síndrome de falla cardíaca. Eso, síndrome de falla cardíaca. ¿Cuál sería el topográfico más que cardiorrespiratorio? ¿Cuáles son los órganos principalmente afectados en este paciente?
El paciente también tendría afectado riñón, cardiovascular. Entonces el paciente topográficamente, el Sería miocardio es el que más, multiorgánico, ¿no? es multisistémico, pero el que más está sufriendo, obviamente, en el sindromático es el miocardio. Entonces el miocardio es el más afectado. El diagnóstico etiológico, obviamente el mieloma y la amiloidosis. Sí, porque el Y el mieloma es diagnóstico, como el 15%, las causas de amiloidosis, el 15% es aproximadamente por un mieloma múltiple. Y pues listo. Y el diagnóstico específico sería un paciente, hay que hacerlo mejor, ¿no? Dice, entonces el paciente tiene un síndrome de falla cardíaca, yo no sé cómo tiene la fracción de eyección. Al inicio la tenía reducida y luego se le compensó un poco después del tratamiento a 65%. Bueno, digamos que entonces en el momento de la descompensación es un paciente con falla cardíaca con una fracción de eyección baja, que después se compensa con una miocardiopatía, ¿sí? Una miocardiopatía, al parecer dilatada, parece que tiene doble componente, dilatada y restrictiva, porque él tiene componente de restricción también. Y tiene en la Doctor, clasificación, dime. más que dilatada no sería hipertrófica porque en el ecocardiograma se encuentra más, es un Sí, patrón es que hipertrófico. él tiene una miocardiopatía mixta. O sea, tiene una miocardiopatía hipertrófica, tiene un componente de restricción y tiene incluso componente de dilatación. Entonces, parece que es una miocardiopatía mixta. Una clasificación de NIHA de ¿cuánto? Como un estadio 3 o 4, ¿sí? Yo creo que 4, doctor, porque él ya tiene una patología estructural que no mejora pese al tratamiento. Más bien tiene exacto, es 4 porque en reposo está con disnea, ¿cierto? Y tiene en la clasificación de Framingham una clasificación más o menos C o D, ¿cierto? Porque ya tiene daño estructural, tiene clínica de falla cardíaca y tiene casi que una falla cardíaca que podría estar, es una falla cardíaca avanzada por una miocardiopatía de una enfermedad infiltrativa de tipo amiloidosis. Esa es la intencionalidad. Bueno, muchachos, entonces por favor, vean, acuérdense que ustedes la vez pasada que presentaron lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien para todos los grupos. Grupo 2, que continúa. No olviden, lo primero presentamos la historia clínica, que igual es un resumen. Pero el primer punto del análisis es hacer el muñequito e identificar los datos positivos de ese paciente. Esos datos positivos de los pacientes son los que me van a llevar a hacer una buena identificación de problemas que casi siempre se enfoca sindromáticamente. O sea, en el punto 2, lo que hacemos es identificar problemas, ojalá problemas englobados en síndromes, ojalá, en esos síndromes que pueden ser muy específicos o pueden ser inespecíficos. En el punto de diagnóstico diferencial, váyanse a la literatura y tráiganse todo un cuadro con todo lo que produzca ese síndrome, las posibilidades de patologías que ocasionen ese síndrome. Pero acto seguido, lo que hacemos es darle unas características a algunos de ellos, no a todos, que más posiblemente estén afectando al paciente y la historia clínica lo haya guiado. Por en este caso, hacen la revisión sencillamente por ejemplo, de la falla cardíaca, como les dije yo, hipertensiva, coronaria. Entonces casi que eso lo van desechando porque el paciente no es hipertenso, al parecer no tiene enfermedad coronaria precoz, no tiene enfermedad valvular, no tiene un cor pulmonar, no es un hipocoso. Entonces, ahí ese paciente, los diagnósticos diferenciales son las miocardiopatías. Y casi que la revisión de la literatura en los diagnósticos diferenciales termina uno con miocardiopatías. Y ahí es donde aparece la miocardiopatía primaria, la secundaria, esto sería una secundaria, y en las secundarias aparece la amiloidosis. Pero en las secundarias, más que la amiloidosis, puede uno pensar, ¿el paciente tiene lupus previo? No. ¿El paciente tiene una miocardiopatía viral? Pues aparentemente no. Entonces uno se va quedando, ¿el paciente tiene una miocardiopatía por tóxicos, por cardiotóxicos? De pronto sí. Y hay que mirar cuáles de los que recibe son cardiotóxicos.
pero también era claro que el paciente ya tenía un diagnóstico de amiloidosis. Y si sabemos que la amiloidosis es una enfermedad inespecífica que puede ser ocasionada por el mieloma y que es una enfermedad infiltrativa como la sarcoidosis, pues puede afectar corazón y otros órganos. Y al final, entonces los diagnósticos, pues hacen diagnósticos de precisión. Cuando uno hace diagnóstico específico, le hace toda la clasificación al diagnóstico. En este caso, clasifica la falla, clasifica la miocardiopatía, clasifica otras cosas. El paciente tiene una enfermedad renal crónica con insuficiencia renal estadio 3B. Ya, ahí ya tiene muchas cosas para aportar. Bueno, muchachos, vamos a hacer el cierre porque debo entrar a la sala, a la reunión con el grupo de empresarios para evaluación del programa de medicina, ¿no? En este proceso de evaluación. Muchachos, muchas gracias. Voy a dejar de grabar y entonces nos vemos dentro de 8 días, el grupo 2. ¿Listo?